¿Me llega la cámara? ¿Puedo hablar de aquí? ¿O no llega? ¿Qué hacemos sentada? Porque estoy un poco desmejorado. Yo me llamo Ana. Estoy muy contenta porque creo que he sido la culpable de traeros a Federico, que os ha encantado. Federico apareció por el barrio, abrió un local y en el... No sé si alguna sois de la vez, creo que no, porque me sonaríais, pero a los 4 meses, cuando pedí que necesitaba un local para comprar, me dijo, pregúntale a Federico por WhatsApp. Dios mío, ya se ha integrado. Ya se ha integrado. Tú llevas un año. ¿Un año? ¿Sí? Pues entonces al mes y medio, pues estaba haciendo la muestra el año pasado y ya estaba integrado. Pregúntale a Federico, tal cual. Yo os iba a contar otra historia. Estaba tratando de ver cómo podía ligarla con la suya porque tiene mucho en común, ¿no? A mí César me dijo, vente aquí a contar experiencias de educación autogestionada. Dije, perfecto, porque es la novela de mi vida en los últimos 6 años, a partir de que mi compañera tuvo una niña y yo creí que iba a abandonar la militancia y resulta que no, que en lugar de abandonar la militancia me metí en un follón de 3 pares de narices con estas historias. Pero le di vueltas a esto de la autogestión, ¿no? Porque alguna vez que han salido en la radio o en algún sitio, pues el hecho de que existan experiencias educativas al margen de las guarderías o de las escuelas infantiles, públicas o privadas, siempre se ha incidido mucho, y me parece un error relativo, porque es verdad, es decir, en que estas experiencias surgen porque el Estado, la Administración, las instituciones no proporcionan suficientes plazas para los niños de 0 a 6 años. A partir de los 6 años la educación es obligatoria tanto para el Estado como para los niños, tiene que tener plaza en todas partes. De 3 a 6 años es obligatoria para el Estado, que el Estado tiene que darte una plaza, pero no para los niños y las niñas. Y en cambio de 0 a 3 años, que es el caballo de batalla ideológico en esta historia, es ni obligatoria para el Estado ni obligatoria para las familias. Lo cual no quiere decir que sea obligatoria en un sentido menos abstracto y más real, que es donde demonios, cómo me apaño para vivir y trabajar con un bebé. Entonces es cierto que todas estas experiencias vienen muchas de la necesidad básica de autogestión, que es cubrir los espacios que no cubren las administraciones. Pero no solo, y quería hablar del no solo. Quería hablar de la autogestión no como la respuesta a una necesidad logística, sino de la autogestión como necesidad en sí misma. ¿Vale? Esto queda un poco abstracto, pero creo que sí. Sería un poco, luego cuando cuente la novela picaresca sería un poco el asunto, ¿no? Creo que el ser humano tiene necesidad de autogestionarse. Y si no, lo pasa fatal. Y si no, se vuelve abuelo antes de tiempo, o abuelo en el mal sentido, o lo que queráis. Y esto, que se puede explicar muy largo, pero no voy a hacerlo, o se puede explicar muy corto si lo sentís así, es decir, uno tiene necesidad de tomar las riendas de su vida de cierta manera, me lleva a la segunda pregunta del asunto. Es decir, cuando la gente habla de experiencias autogestionadas de educación, tiende a pensar de manera natural que quienes se autogestionan son los adultos, de la misma manera que quienes gestionan las vidas de los ancianos son las familias. Que estemos juntos es cierta casualidad, ¿no? Pero es verdad que muchas veces para explicar cierta idea del niño, cierta idea de la niña, de lo que es un bebé, sobre todo a los abuelos refractarios a cierto tipo de educación, yo les decía, tú imagínate que yo te trato así, como tú estás tratando a este bebé. O sea, el bebé tiene el mismo derecho a que le traten como una persona autónoma. También debe ser cuidado como una persona que tiene ELA, como una persona que tiene... Pero el bebé es una persona autónoma y, por tanto, la autogestión, en este caso, hablamos de autogestión de bebés y niños y autogestión de adultos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En el 2008, todo esto empieza en el 2008. Hay un mini boom demográfico. No se ha notado mucho porque yo creo que fue solo de la gente de izquierda realmente, pero casualmente todas las personas que yo conocía que estaban más bien escoradas hacia el lado colorado se pusieron a parir. Y además lo hicimos muy tarde.
mis rodillas me han agradecido haber sido madre 10 años antes, no ha sido así, me duelen un montón, pero la media éramos quizá de 35, 36, 37, 38, 39, o sea, éramos gente que estamos teniendo hijos muy tarde y que además estábamos teniendo hijos después de tener una experiencia de vida muy libre en cierta manera, muy colectiva también en cierta forma. Y el mayor temor de mucha gente fue perder no tanto la libertad como perder la colectividad. O sea, en el momento que tienes el bebé, te encierras en casa, ya no ves a nadie porque no es tan fuerte como la gerontofobia, pero es cierto que el mundo que yo conozco no estaba en absoluto preparado para poder seguir haciendo las mismas actividades con un bebé encima, literalmente encima, normalmente lo llevamos encima. La primera respuesta a eso suelen ser los grupos de crianza colectivas. De todas las cosas que os voy a más o menos a contar, este es el más sencillo y el más básico, es decir, tú tienes 4, 5, 6, 7 mamás y papás, pero no vamos a engañarnos, normalmente mamás, que se les cae literalmente la casa encima y que entonces deciden aplicar todo lo que puedan saber de autogestión colectiva de la vida y del cuidado de la vida a espacios de crianza colectiva. El espacio de crianza colectiva que yo conocí, que no participé, creo que porque yo, bueno, estaba en el Centro Social Ocupado Casablanca, se llamaba la Casa Común, era un sitio muy bonito, que era un moquetado, donde funcionaba un poco de manera parecida a lo que es un centro social, pero para bebés. Había más o menos una gestión de horarios, había mamás que venían de 9 a 12, mamás que venían de 11 a 1, mamás que venían los martes y los viernes, se intentaba un poco combinar, se limpiaba el colectivo, pero básicamente era un sitio donde los bebés podían autogestionarse. ¿Qué significa que un bebé de 0 a 3 años se autogestione? Básicamente que no tengas que decirle que no. Es la única norma, digamos. Que no significa pues, que no haya nada que pueda tirar, que no haya nada que pueda derramar, que no haya nada que se pueda caer por la ventana, que el suelo esté relativamente blando para que los golpes en la cabeza no te saquen el corazón, te sacan, que se pueda autogestionar. En esas edades no es tan importante que haya otros bebés, pero en cambio sí es importante para las madres que hay otras madres, con lo cual suelen ser espacios mixtos de bebés y madres y padres que cuando uno se foguea en este tipo de espacios llega el temido momento de los 2 años y medio, 3 años, donde la sociedad en su conjunto empieza a reclamar sus derechos sobre el bebé y le dicen que necesita socializar, que si no ve a otros niños y otras niñas va a ser raro, no raro en el sentido que estás pensando, pero raro en cualquier caso, o sí, igual sí. También. Igual sí. No sé decir. Y entonces empiezas a buscar un lugar, porque ahora ahí si el Estado sí te tiene que dar una plaza para escolarizar al niño, y puede ocurrir que se te caiga la vacuna, que es lo que más o menos nos ocurrió. Ratios de 28, ratios de 27 niños en un solo aula, obligatoriedad de ir sin pañal con 2 años y medio, 3 años, y esta fantástica ley que se ha sacado de la manga que fomenta una especie de locura, el cual en la ley de educación ahora mismo, en primaria te dicen que primero de primaria tienen que adquirir la lectoescritura. Y de alguna manera en infantil tienen que prepararse para adquirir la lectoescritura. Entonces esta sutil diferencia hace que con 2 y medio, 3 años tengas a los niños durante 3 horas escribiendo su nombre, trazando los números, recitando el abecedario y haciendo una serie de operaciones que si estuviéramos en una facultad de educación discutiríamos porque son absolutamente inútiles. Están en sillas, que sí, que pueden jugar. Están desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde si se quedan en el comedor. Entonces, si en algún momento se puede pensar que eso no es lo deseable en cuanto a la autogestión del niño, que al niño se le está tomando como un ser dependiente, pues entonces te pones a hacer escuelas alternativas.
que además cumplen con la otra función de la autogestión de los padres. Es decir, ¿cuál es la otra experiencia violenta que hay en el momento que al niño o a la niña se le escolariza? Que es más aguda si has tenido todo este proceso de crianza de cierta manera, pero es aguda en cualquier caso. Y es que de pasar a tener un control casi absoluto sobre las circunstancias en las que se mueve la criatura que has engendrado o que has co-engendrado, pasas a perder totalmente el control. Yo me ocupo, no te preocupes, tu niño está fantástico, no ha llorado nada, estaba muy contento. Y la sensación de desamparo que tiene un padre o una madre en ese momento es muy posible, no estoy segura, porque luego tampoco es que sea una experta. O sea, la única cosa que nos va a diferenciar es que yo no soy una experta, soy una puta amateur de toda esta historia. Pero es muy posible que buena parte de lo que luego los colegios y los institutos se quejan de la apatía de los padres, el desapego de los padres por la institución, el desinterés del padre, la educación del niño, la delegación absoluta de toda la responsabilidad sobre los maestros, provenga de que es la única manera de suturar, digamos, esa separación que se produce ahí, que es bastante dolorosa, ¿no? Así que en el Casablanca, el Centro Social Agrupado Casablanca, que se desalojó hace ya tiempo, se montó, por lo menos en Madrid, la primera escuela, escuelita, o como queramos llamar, para niños de 3-6 años, se llamaba Tartaruga. Tartaruga existía antes ya, estaba en Villaverde, y empecé, pero en Casablanca logró un espacio más o menos estable, estuve allí 1 año y 2 meses exactamente, porque en octubre desalojaron la casa. ¿Y cómo era esta primera experiencia? Esta primera experiencia si mi novela picaresca es curiosa es porque las formas de gestión de estas escuelas son muy distintas, ¿no? Esta escuela no fue una iniciativa de padres y madres, fue una iniciativa de 4 o 5 personas que eran educadores, que deben ser educadores dentro del sistema público o más o menos asimilado, y que estaban hasta las narices y querían hacer otro tipo de educación. Tenían además una fuerte raíz libertaria, algunos militaban la CNT, no todos, pero más o menos era el palo donde iban, y mientras que no tenían una idea hay muchas corrientes teóricas sobre esto de la autogestión del niño, ¿vale? Son algunas bastante radicales, algunas no tanto. Las que se conocen más son Montessori o Waldorf o Escuela Activa, Pestalozzi. Pero esta gente, yo creo que es una cosa que me gustó mucho, su máxima era al niño se le trata con el mismo respeto que a cualquier otro ser humano. Partiendo simplemente de esta historia vas tirando y descubrías pues, que había muchas cosas que no podías hacer. No podías, por ejemplo, tocarles sin su permiso, porque a un ser humano normalmente, aunque solo sea con la mirada, se le pide un cierto permiso antes de tocarle. Con lo cual al niño, si le tienes que trasladar, no le coges en ese sitio. Como es una cosa que se queja mucho la gente de diversidad funcional, que dices que la gente me mueve la silla. ¿Por qué? Bueno, pues con los niños un poco igual, ¿no? Significa también que le das espacio, voz, voto o consenso, lo que quieras llamar, en las decisiones que tomas, y también que dejas hacer lo que le salga a las narices siempre que no haga daño, se haga daño a sí mismo y no se haga daño a los demás. La consecuencia de eso es que tú confías que con eso esté aprendiendo, es decir, que ese proceso es el proceso de aprendizaje y no es el otro es un proceso de doma, digamos, no proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre en este modelo? Estos chavales que trataron entusiastamente, además de autogestionar a los padres, de una asamblea, de que todos los trabajos fueran compartidos, entusiastamente pensados, que la financiación no fuera, esto es un tema importante, no fuera a partir de una cuota fija que da cada padre y si no lo puedes pagar te fastidias, sino que se tratara de equilibrar las cuentas mediante miles de conciertos de grupos punky. No sé por qué los conciertos de grupos punky acaban siempre financiados para sus materias, creo que es por Quique Babas, pero no se nos da esta historia. En fin, ese sería como el primer modelo, ¿no? Esta escuela
para mí no se ha acabado, o sea, no se ha acabado, sigue activa. Para mí se acaba cuando se desaloja Casablanca, porque se van a un sitio donde a mí no me viene nada bien, la verdad. Y después de un paréntesis de un año, hago, donde lo que hice fue intentar hacer mi propia escuela autogestionada y fue un fracaso, así que no os lo voy a contar. En tercero de infantil de Juana, o sea, el año que es de quinto a sexto, nos metemos en una, de 4 o 5 años, nos metemos en otro modelo de escuela alternativa. ¿Vale? Aquí olvidaros de la izquierda, olvidaros del respeto, de la libertad, de lo libertario y tal. Esta sí que es una escuela que sigue una de las doctrinas de las escuelas. No, pues no se está entendiendo nada. Porque yo no estoy entendiendo. Sí, está entendiendo. Vale. Esto se llamaría una escuela activa. ¿Vale? Una escuela activa es una escuela que, añadiendo a todo esto que estamos diciendo, es decir, el niño es un ser que merece exactamente el mismo respeto que el resto de los humanos, que los animales, y que las plantas, y yo qué sé, que todo. Lo que dice es que el aprendizaje más importante de una criatura de 3-6 años y más allá es el aprendizaje emocional. Y que la autonomía no se da de sí, como en cierto modo yo creo que sería el reproche que se le podría hacer a la escuela libertaria, es decir, que da por sentado, yo creo en la autogestión y en la bondad natural del ser humano, pero creo que se pasa, sino que necesita el niño y la niña, y todos en realidad, necesitan ciertas herramientas cuya finalidad es que puedan identificar qué es lo que les ocurre, que puedan manejar lo que les ocurre y que puedan gestionar en comunidad lo que les ocurre. Es decir, el ejemplo básico es si un niño está llorando, tú no le dices cállate, eso no pasaría en casi ningún modelo, pero se pasa. Pero tampoco le dices no pasa nada, porque sí pasa. Es decir, porque es una absoluta falta de respeto que si alguien está llorando le digas no pasa nada. Te lo digo yo, no pasa nada. Tú estás bien. Esto que te está pasando es una tontería. Ya puedes callarte. No. O sea, a la larga le estás repitiendo. Lo que buscas es ver cómo puede identificar su emoción. Estás triste. ¿Qué te respuesta? Estás enfadado. Estás rabioso. Tienes la rabia y estás rabioso. Pero no por qué. Los porqués no sé. ¿Qué me pasa? Estoy rabioso. Estoy rabioso. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pegar? ¿Puedes pegar? ¿Puedes pegar? ¿Puedes golpear? Puedes gritar, puedes estar, ¿por qué? Es lo que estás necesitando hacer. No le pegues a nadie. Y no te pegues a ti mismo. No te hagas daño y no te hagas daño a nadie. Pero trata de reconocer tu emoción, de validar tu emoción y de saber con mucho recorrido, porque no sé cuánto se puede tardar en esto, ¿no? Se tarda toda la vida. Es decir, si alguien aquí es perfectamente capaz de sobrellevar un enfado con un amigo de forma digna, que me lo diga, porque yo todavía no soy capaz. Bien, en esta historia, esto digamos es el modelo educativo de la segunda escuela, el modelo de gestión de esta escuela. Esta escuela tenía una cuota, que era la cuota, porque la cuota tenía que ser la cuota, y si no la pagas, te fastidias, ¿vale? Eso fue un verdadero problema, nunca he sido tan pobre como ese año. Y además estaba gestionada por madres, pero no por todas las madres en el sentido cooperativo, sino por 2 madres o 3 que habían decidido montar esto y que contrataban a los acompañantes y las acompañantes que llevaban a los niños, que estaban por los niños. ¿Ventajas del asunto? Pues la de la libre empresa y el libre mercado y la libre contratación, es decir, efectivamente las acompañantes estaban muy bien, porque había habido un proceso de selección, no había desventajas, bueno, pues todas las de la empresa libre, el libre mercado, la libre contratación, etc. ¿Qué ocurre aquí? Que para mí hubo una separación enorme entre la autogestión que se daba a los niños y la autogestión que se les negaba de nuevo a las madres y a los padres. Claro, si yo aquí tuviera a una de estas señoras con las que discutía hasta el infinito, mira, los padres y las madres tenían toda la autogestión del mundo porque había unas asambleas mensuales donde no se participaba nada, pero había unas asambleas mensuales, ya vale, de acuerdo, pues que igual es posible que volvemos un poco a la desafección de los padres respecto a la educación de los niños.
modelos mixtos de este tipo, ¿no? donde los padres y las madres buscan una educación especial para sus hijos, como ellos siempre han querido, que quieren mantener el control sobre esa educación, pero donde no se les deja interaccionar con la gestión, o no se les ofrece la oportunidad, no se les empuja un poquito, como decía Federico, se produce un proceso que yo no soy psicóloga, pero es una especie de neurosis galopante, ¿no? En la cual te puedes encontrar asambleas de 4 horas discutiendo, y de verdad que no estoy exagerando, si se le debe dar a los niños un plátano entero o medio plátano en la hora del almuerzo. La catexis que se produce ahí en los padres, ¿no? A los que se les da de manera falsa una autogestión, puede ser delirante. Vamos, creo que en mi top 10 está la de plátano y el medio plátano, que fue gran asamblea. La de ¿qué hacemos si un niño se despelota y la temperatura está por debajo de 20 grados? No sé si habéis oído hablar de un cereal. Para mí se me ha quedado como el símbolo de esta historia. ¿Habéis oído hablar de la espelta? ¿Alguien en nutrición espelta? Variedad del trigo milenaria que supuestamente es 1000 veces más nutritiva que el trigo normal. La espelta podría ser un tema que me dará durante años. No se podía hablar de tanto. En fin, para acabar con la novela picaresca, aunque las relaciones con estas señoras no iban muy bien, porque me empeñé en explicarles esto de que la cooperación y la cooperativa y tal y otra cosa, nos encontramos con la historia de que Juana cumplía 6 años próximamente, y por tanto el Estado iba, porque todas estas iniciativas son alegales e incluso pueden ser ilegales, depende, pero de 3 a 6 años es relativamente sencillo ser legal, pero a los 6 años llega otro momento importante, porque tienes que decidir si entras dentro de un colegio o si sigues con este tipo de educación. ¿Y entonces qué ocurre en este país? Dices, pues montamos un colegio. Y piensas, no, el problema más gordo va a ser el que acepten en este colegio un currículum activo. Currículum activo para primaria querría decir, por ejemplo, que no hubiera cursos, es decir, que los niños estuvieran de 6 a 9 años y de 9 a 12 años, y no siempre. Quiere decir, básicamente, a mí me parece la forma más fácil de explicarlo, que en lugar de dividir el currículum escolar en el tiempo, ahora toca los martes matemáticas a las 9 a las 9, lo que divides es el espacio. Es decir, el tiempo lo gestionan los alumnos, pero el espacio, tú tienes espacios diferentes para hacer diferentes cosas, ¿vale? Yo creí que ese iba a ser el problema, es decir, que te ibas a presentar a la Comunidad de Madrid este tipo de currículum y te iba a decir, no, el problema no es ese, el problema es que la Comunidad de Madrid dice que para crear un colegio de primaria se necesita un espacio con 900 metros cuadrados de parque. Y nosotros no tanto como los viejecitos de Federico, pero yo tampoco me quiero ir a campo. En absoluto. O sea, yo vivo en Lavapiés, de una manera militante. No se puede crear un colegio privado, sobre todo porque además no hay ninguna variación de la norma. Porque dices, es que yo no quiero un colegio para 1000 chavales y que sea un negocio. Yo quiero un colegio para 30 personas, para 30 niños y niñas. Es lo máximo que yo quiero que haya en mi colegio, 30. Da igual, 900 metros cuadrados de parque, 900 metros. No sé si os lo podéis imaginar, 900 metros cuadrados. Mi casa. Pero sería solo la terraza. No, tu casa no vale, porque tendría que ser la terraza. 900 metros solo la terraza. Porque luego está el resto del colegio. Entonces, ¿qué se hace ante estas historias? Pues ahora ya esto empieza a ser delirante. Entonces, la mejor manera de conseguir un colegio de educación libre en este país es hacer un convenio con agencias de calidad estadounidenses. Tome. También existe una vía finlandesa, pero me han dicho que es lenta, una vía holandesa que es demasiado elitista, y he hablado alguna vez de la vía de Panamá, que es un completo misterio para mí. Pero tú llamas a Estados Unidos y les explicas que quieres hacer un colegio y que quieres que el colegio sea americano, porque crees
en los valores americanos, crees en el modo de vida americano, crees en... No llevas un pantalón con la bandera, ¿eh? No, ¿verdad? Luego resulta que los americanos son gentes enormemente sensatas, que esto les resulta muy raro, pero que al final acaban entendiendo un poco por qué. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Estados Unidos no hay Ministerio de Educación, no hay currículum normalizado y no hay ningún tipo de normas de urbanismo que diga que un colegio deba tener 900 metros cuadrados de patio. Con lo cual, el colegio americano puede ser como les salga las narices. Siempre que presente un currículum, siempre que diga qué es lo que es. Pero puede ser lo que quiera si dice lo que es. Así que nos pusimos como unas jabatas, hicimos un currículum de 500 páginas en inglés sobre todos los aspectos de la primaria, contando básicamente eso lo que os he dicho, que en lugar de tiempos gestionamos espacios, ¿no? Y cuando habíamos acabado esa titánica labor, las tensiones por la forma de la cooperativa en lugar de tal y de la autogestión llegaron a tal punto que nos fuimos del proyecto y entramos, chancha, el último capítulo de la escuela pública. Entonces ahora estamos en la escuela pública. Que nos pareció un movimiento heroico, la verdad. O sea, vamos a cambiar la escuela pública, vamos a entrar aquí, vamos a cambiar de todos. Como llevo, o sea, he venido un poco tarde, porque tengo una reunión delirante con el equipo directivo de mi colegio, no estoy en condiciones de decir que la escuela pública es maravillosa hoy, pero es cierto que sí llegamos a pensar que el movimiento adecuado era ese. Es decir, que el movimiento adecuado era cambiar la escuela pública. Por una razón muy tonta, por los espacios, por ejemplo. Porque las escuelas públicas tienen espacio, o sea, toda esta novela que os he contado está absolutamente marcada por el espacio. O sea, Casablanca tuvo la primera escuela infantil autogestionada de Madrid, porque no sé si estáis muy familiarizados con la ocupación madrileña, fue la primera casa ocupada en Madrid que estaba limpia. O sea, el resto, yo les tengo mucho cariño, les quiero mucho, pero son todos unos tugurios absolutamente, en fin, insalubres, oscuros, peligrosos, es decir, donde tú no puedes, el niño no se puede autogestionar, porque casi no te puedes gestionar tú, o sea, lo que puedes es autolesionarte, que es otra cosa. Casablanca era un edificio muy antiguo, en el siglo XVII o incluso antes, XVI, que se había remodelado completamente por dentro para hacer viviendas de lujo. Tenía un ascensor para coches, tenía... ¿De acuerdo, verdad? El día que se ocupó Casablanca llegó un SMS, que todos había WhatsApp, así tal, llegó un SMS diciendo: hemos ocupado Casablanca. Entonces todo el mundo contestó: bien, ¿no? Y 2 horas después llegó un mensaje: Dios, los váteres tienen mando a distancia. Que se quedó un poco como el mensaje más sorprendente de la historia, ¿no? Estaba nuevo, por tanto, había tarima en el suelo, las paredes estatales, se podía hacer una escuela allí, pero en ningún otro sitio se hubiera podido hacer. La segunda escuela, la que monté yo, la monté en la Caracola, que es una de las asociaciones que tengo metida en la cabeza en el barrio, que tiene un local cedido por la MV a una cosa que llaman ellos alquiler social, pero que el alquiler social, quieras que no, son 300 euros de alquiler, más el gas, más la comunidad, más el IBI, más la tasa de basuras, más los gastos. Con esa historia, nosotros conseguimos que esa escuela tuviera una cuota de 150 o 200 euros, pero con este alquiler. La tercera que estoy contando, la de cuota fija, eran 350, porque el local, que era un local súper humilde de 150 metros en Tetuán, ya eran 1000 y pico euros, más los 3 sueldos, más no sé qué, no sé cuántos. Estamos hablando de grupos muy pequeños. No os cuento lo que cuesta ya el colegio, porque claro, el colegio, por mucho que no haga falta 900 metros de patio, sí te exige que sea un chalet y que esté exento por las 4 paredes, por si contagian. ¿No? Una cosa rara. Son normas, por otra parte, que en un colegio público que yo conozco en el barrio mío, pero el mío por lo menos cumple, ¿no? Pero que se queda. Las escuelas públicas tienen espacio, es un espacio que es nuestro. Si creamos o no creamos en el Estado o en la forma que sea, que no es que yo sea una gran creyente, sí creo que el patrimonio del Estado es nuestro. Y los colegios, las escuelas, los institutos, los patios son nuestros. ¿Qué ocurre ahí? Que la forma de vinculación de la autogestión es una cosa llamada AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Niños.
como yo tengo el karma, no sé si por las nubes o por el suelo, resulta que me metí en el único colegio público, al menos del centro de Madrid, que no tenía AMPA. Y yo que pensaba que iba a llegar a la escuela pública a tocarme las narices, a descansar un poco y a decir, como mucho, a hacer unas escuelas de cine, que es lo que me apetece hacer, no, pues ahora soy secretaria del AMPA de mi colegio, llevo todo el año luchando con la administración y dándome cuenta de que el problema justamente, no sé si la razón del problema es la que os contaba antes, es decir, la angustia de la separación de las madres y los padres hacia los hijos se cura, digamos, con un desapego en lugar de con una implicación. Pero sí es cierto que hay dos cosas que he descubierto en la escuela pública que creo que habría que cambiarlas, aunque sigo pensando que el camino es ese. Una referente a la autogestión de los padres y otra referente a la autogestión de los niños. La autogestión de los padres es que tengo la sensación, y me lo ha confirmado alguna amiga profesora de estos movimientos de renovación pedagógica, esta gente que está intentando hacer esto, que para la institución escolar los padres y las madres somos el enemigo, pero sin paliativos. Que no digo yo que no esté justificado algunas causas, pero la idea es somos el enemigo. Totalmente. De hecho, en la reunión de hoy creo que es la conclusión que he sacado una vez más. Los padres y las madres somos el enemigo. Antes de ponerse pijoteros, no estoy hablando de eso. Tú déjame que no sabes, tú déjame que esto me ocupo yo. Quizá por mi trayectoria, ¿no? de implicación en el día a día de mi hija, a mí me resulta absolutamente insultante que salgan personas a decirme lo que le pasa a tu hijo es que pues se me llevan los demonios. O sea, y si discutes, no, o sea, yo soy el profesional, yo sé. Entonces encontrar maneras mucho más radicales que organizar extraescolares por la tarde o que hacer una merienda el día de Navidad para borrar esa separación, ¿no? entre los profesionales de la enseñanza y los padres y las madres. Eso creo que estaría bastante bien. De la autogestión de los niños y las niñas en los colegios, digamos, tradicionales, pues no sé si ponerme a hablar o llorar, quiero decirle, todo el respeto desaparece, lo cual no quiere decir que no se les trate bien. Quiero decir que a los ancianos también se les trata muy bien y se les habla con mucho cariño, se les dice, ay cariño, ¿cómo estás? Yo me acuerdo siempre, te voy a contar una vez, pero me acuerdo, había un guionista español que se llama Pedro Beltrán, ¿sabes quién es? Pero este señor era guionista y bohemio, y escritor, y un genio, era un genio, alguien a quien agradecas, ¿no? Y me acuerdo una vez que estaba de estas casualidades absurdas, estaba yo pensando en hablar con él para entrevistarlo, y pasaba por el centro de salud de Cortes, y le vi allí sentado porque estaba esperando a que le atendiera el médico, ¿no? Me acuerdo, pues mira, qué bien, voy a aprovechar el momento, ¿no? Me metí para adentro, voy a presentarme, decirle que le quiero entrevistar, que no sé qué, y en ese momento salió la enfermera y le dijo algo así como, bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Anda, pasa. Y me dio tal vergüenza que me salí por patas y no volví jamás. O sea, me pareció la cosa más horrible que he visto nunca. A los niños se les trata bien, ahora no se les respeta. La otra batalla, que es la batalla que hacen pues gente con la que me estoy encontrando en esta historia, bastante rebelde, ¿no? De los movimientos de renovación pedagógica, la red de centros, colegios públicos, donde se está haciendo de otra manera, es tratar de volver a devolverle la dignidad al niño cuando está en la escuela. Que igual no pasa por una cosa tan radical como abolir los tiempos e instalar los espacios, que para mí sigue siendo la mejor manera, pero igual sí en darle un poco de libertad de movimiento, abolir los exámenes, quitarle los deberes, darle voz, permitirle hacer su currículum, de alguna manera, y permitirle decir qué tiene que saber. Igual que lo que resumiría la actitud de la escuela pública hacia los padres es el padre es el enemigo, con los niños yo tengo la sensación de que la gente con la que yo me siento más afín en cuestiones de educación cree que el niño está lleno, mientras que la gente con la que no me siento afín en cuestiones de educación y que para mi gusto
no respeta a los niños, lo que piensa es que los niños están vacíos y que es cuestión de echarle moneditas y llenarles. Y por tanto que no hay intercambio posible. Es decir, que nada de lo que les cuente el niño, más allá de qué mono y qué rico, cosas dice, fíjate tú, tiene ningún valor. Y esto es lo que se va a contarte, más o menos. Cuéntame cosas. Con que tú has dicho, o sea, me he identificado un poco y también antes me sentí así y ahora como que me acuerdo. Yo tengo 2 hijos varones. Ellos desde pequeños, o sea, les enseñó a ser súper autónomos, tal vez así, y buscando espacio de calidad, a pesar de mi trabajo, a pesar del trabajo de mi papá, igual buscábamos espacio de salir a recrear con ellos, o sea, por ejemplo, ellos caminaron a los 9 meses, o sea, han sido niños que si tenían que subirse a la escalera para el recreo, todo eso, lo subían solos, tenían 7 meses y estaban, ya, sin decir, te caen o cosas así. Pero me sentía yo y también ellos, el hecho de que cuando estaban con la familia, les decían a ellos, no te subas ahí porque el otro no sabe subirse y se va a caer, te va a imitar y se va a caer. Entonces mis hijos venían llorando, mami que no nos vean subir, mami que esto. O sea, ellos se daban volantines desde muy chiquitos y no se pegaban ni nada, o sea, sabían cómo hacerse caer. Yo les puse a una escuela de fútbol desde muy pequeño, entonces tenían esa habilidad. Entonces ellos se sentían cohesionados, ¿no sería la palabra? Por mi misma familia, e inclusive en la escuela les pasó lo mismo. Es que porque Cristian hace eso, el otro niño lo hace. Pero es que Cristian no se cae porque sabe hacerlo, pero el otro niño no lo sabe hacer. Entonces ellos venían y me contaban, es que no me dejan hacer, no me dejan subir la escalera, no me dejan hacer. Entonces eso, o sea, muchas veces los padres mismos también caemos en eso, de que son dependientes, de que o sea, no nos hacemos autónomos. Y yo pienso que desde que nace hay que irlo haciendo autónomo para la vida, para que ellos sepan defenderse, para que ellos sepan encaminarse hacia donde quieren llegar. Entonces, eso yo también lo he sentido y a veces en mi misma familia y también en la escuela. Y eso sucede muchas veces. Estoy como evitando meterme en genales de educación porque creo que no es la historia, pero sí, no. Es decir, en las 2 frases que mi hija repite siempre, porque son las 2 frases que le han contado cuando era muy pequeñita, yo lo hago a mi ritmo y yo lo hago a mi manera. La autonomía también tiene que ver con ser autónomo para ser dependiente, aunque parezca una paradoja un poco extraña, ¿no? El niño que camina a los 9 meses, guay. Y el niño que camina a los 18, guay también. Siempre que el niño que haya caminado a los 9 meses no lo haya hecho porque le has cogido que no digo que sea el caso, ¿no? Pero lo has llevado así y le has metido a caminar también. Es decir, que la autonomía tiene mucho más que ver con la autoestima que con las habilidades. Tiene mucho más que ver con la capacidad de ponerse delante de un niño que da volantines y decir, qué guay, yo no lo hago. Y no ponerse a intentarlo si no lo quiere intentar. Es decir, si algo te da miedo, no lo hagas. Tienes todo el derecho mismo a tener miedo, no tienes por qué seguir, no tienes por qué subir, no tienes por qué bajar. Tienes miedo. ¿Está? ¿Tienes miedo? Ahora, tienes una rabia que te mueres porque quieres superar el miedo. ¿Quieres superar el miedo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero si lo quieres superar, porque puedes no quererlo. O sea, yo tengo miedo a los gatos y no tengo la menor intención de superarlo, vamos, porque no sé para qué. O sea, bueno, a estas alturas de mi vida no me va a mejorar nada, ni me toca un curro, pero sabes que muchas veces, porque uno de los problemas que tienen estos modelos de educación es que, al igual que muchas veces se defiende la autogestión, yo creo que equivocadamente por suplir los servicios públicos, si hubiera servicios públicos no existiera la autogestión, le haría falta, cuando no creo que no es cierto. Creo que la autogestión debe dejarse el espacio para que se produzca, ¿no? Porque nos lo pasamos mejor sin tanto aficionados, yo creo, vamos, lo menos. Se me acaba de acabar totalmente. Sí, los modelos, los jesuitas hace poco han decidido hacer institutos sin clases y sin horarios y sin tal, no sé qué. Muy bien, muy bien.
Pero entonces ya ha salido uno de los problemas, a mi gusto, que es cuando se ve este modelo de educación diciendo que sale muy bien. Es decir, que hace niños genios en las matemáticas, competentes en la vida, con 20.000 habilidades, y no es la cuestión. O sea, la cuestión no es la excelencia, la cuestión no es que hagan ni todo muy bien ni algo muy bien. Es que da igual, da igual. Vamos, que total, al final tampoco... Entre una persona brillante a los 10 años y una persona no brillante a los 10 años no hay demasiada diferencia a los 20, creo yo. Y cuando llegas a los 40, pues sí que casi peor. Pero en fin. No sé. Lo que quiero decir es que mirarlo por los resultados es complicado siempre. Que es que mirarlo como el proceso. Por el proceso y por el proceso, más por el proceso emocional que por el proceso intelectual. ¿Sabes? O sea, lo que tienes que cuidar, o sea, lo que hay que cuidar del niño es que que sea feliz. ¿Qué más? Tuve una alumna que estaba muy interesada en entender por qué las asociaciones de padres y madres del colegio, que tienen un reglamento que las haría, si eso se desarrollara muy potentes, eran tan fracasadas, ¿no? Tú has dicho que el motivo es porque somos los enemigos. Sí. ¿Por qué más? ¿Por qué no arrancan las asociaciones de padres y madres? Que como muchos tienen muerto. Sí, bueno, pero no les dejan meter la mano en... El que seamos el enemigo, es que también piensa que somos el enemigo para muchas instancias. Es decir, no solo somos el enemigo individualmente. Una cosa que me ha sorprendido mucho, por ejemplo, es que yo pensé que era una particularidad de la profesora de mi hija, pero no, parece ser que es general. Yo puedo hablar con la profesora de mi hija sobre mi hija, pero no puedo hablar con la profesora de mi hija sobre la clase, porque no me interesa. Con lo cual tengo un jaleo horroroso, porque tengo una hija que lo ha decidido así, que ella nunca le van a castigar porque ella se va a portar bien, no porque crea que pasa. Entonces no la castigan, pero cada vez que castigan a un niño de su clase, que lo hacen, pues ella resiente ese castigo. Entonces yo no puedo hablar con la profesora del efecto que el castigo sobre este niño tiene en mi hija, porque a mi hija no se castiga. Con lo cual eso acaba produciendo una atomización en todos los niveles. Es decir, al final yo con las otras madres pues puedo hablar de huertos, efectivamente. Pero no puedo. Exactamente, porque hay una canalización por el profesor. Queridas alumnas, es que lo entienden muy bien, que sí. Y luego hay una historia también, claro, eres el enemigo, el equipo directivo puede o no ser enemigo, pero bueno, si quieres ser enemigo lo va a ser y lo va a ser con todas sus armas. Hay un consejo escolar que también puede decidir estar más o menos proclive, y luego está el ayuntamiento, y luego está la comunidad, y luego está no sé qué, y luego las fuerzas son pocas, y a mí por lo menos organizar una jornada festiva, que es como lo más básico, te puede llevar 3 semanas de trabajo tranquilamente, porque tienes que pedir el permiso al ayuntamiento, asegurarte de que te lo den, pedir otro permiso para la llave, pedir otro permiso para el uso de los baños, que se me olvidó la última vez, por Dios, o sea, quiero el uso del patio para hacer una jornada, y menos mal que me llamó uno y me dijo, ¿y no vais a hacer pis? Digo, sí, ¿por qué? Pues que tienes que decir explícitamente que quieres el uso de los baños. O sea, hay... Sí, no sé qué te voy a contar, porque yo creo que la universidad es más o menos así, pero hay una especie para esa pequeña reunión yo trabajo muchas horas. ¿Verdad? Sí. Pero otra cosa que... Y luego es un cúmulo de vecindades, ¿no? O sea, de pequeñas trabas, no sé. Y luego también es verdad que la ley, el papel de AMPA cada vez está... O sea, esto es algo que puede cambiar, pero cada vez está más disminuido. Ahora, fíjate un momento que de repente en Hortaleza, que me contaban a mí, o sea, Hortaleza ahora mismo es el barrio donde se pone de ejemplo de lucha de padres y madres y de AMPAs contra los recortes en educación. Es decir, a ver, en Hortaleza es la leche.
Tenía un colega que era de ese instituto, de ese barrio, y decía, este instituto no ha tenido una AMPA fuerte jamás. Y de hecho, cuando amenazaron con cerrar el instituto, aquí pensamos, pues se cierran 2 patadas porque no hay AMPA. Y en cambio, el AMPA ha salido justamente de la amenaza del instituto. Y lo que este hombre me contaba bastante emocionado es que el instituto lo han cerrado y el AMPA continúa. Eso está... Quiero decir que es que si no acabas hablando de plátanos, o de espeltas o de huertos, ¿sabes? Quiero decir, Es mejor eso. si te dejan solo hablar de los temas tal, ahora si la cosa es en peligro, pues te pones a hablar de cosas importantes. Y otra cosa bueno, que yo también tengo un hijo y sé cómo funciona esto. Si al final optas por un tipo de escuela, vas a entrar por el lado. ¿Ah, sí? Entrar por el lado. Claro, que no hay más. Bueno. Un poco triste, ¿no? O sí. No sé, yo tuve con mi hija una conversación de estas así como tal, porque me preguntaba que qué demonios estaba todo el día haciendo dentro del colegio. Claro. Los 3 primeros meses no estuve nada y además porque a ella le ha costado mucho entender que hay cosas que yo no puedo hacer ahí, o sea, que yo no puedo decir ciertas cosas, yo no puedo hacer que cambien ciertas cosas, ¿no? Y entonces una vez me preguntó que para qué era el AMPA y me salió que era el día, digo, mira, esto lo que estamos haciendo es intentar que no haya castigos en el cole. Y entonces me miró muy serio, creo, esto estamos hablando de que llevan 3 meses en el colegio, creo mami que no lo vas a conseguir. Eso que digo, pero lo voy a intentar. Yo me alegro mucho de que lo intentes, porque me siento mejor, pero no lo vas a conseguir. Pues eso, ahí estamos, no lo voy a conseguir. No lo sé. O sea, yo creo que lo puedo cambiar. Ahora no creo que mi hija lo vea. No. Esa es la historia. Yo me refiero a la versión de tu hijo, ¿no? O sea, Claro, es que ese es el asunto, porque claro, otra cosa que tienen las AMPAs, que también tiene mucho que ver con lo que contaban las experiencias autogestionadas, es que es un estado muy transitorio. O sea, que cuando, no por meterme contigo otra vez, pero cuando llegas a viejo, pues ya te quedas ahí. Sí. Y entonces más vale que preveas con mucho tiempo. Pero claro, un grupo de crianza, por definición es inestable, una escuela autogestionada cooperativa es inestable por definición, porque los cambios son bestias. La única manera, probablemente sensata de hacerlo, sea haciendo una SL, una fundación, un patronato que asegure una continuidad. Pero bueno, que los niños crecen, los padres no les interesa. O sea, con lo cual el aprendizaje es continuo todo el rato. Si no, bueno, a lo mejor los padres interesan otra cosa, ¿no? Sí, no, pero quiero decir que o se van al instituto, van para el instituto y después se van. Pero que hay un capital humano que constantemente se está renovando y se está perdiendo, se está ganando. Y eso ya es una labor complicada y posible. Bueno, yo quería, es que el tema de los espacios me ha llamado bastante la atención, me parece muy interesante y sobre todo a lo mejor con también mezclar, ¿no?, la diversidad funcional dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, si me pudieses hablar un poco más sobre eso, porque me queda ahí como, qué chulo, pero cómo se podría plantear, ¿no? Pues yo creo que es un medio de educación que podríamos, que no busca al final el resultado, sino la adaptación de cada uno al... Vale, dices lo de gestionar por espacios y no gestionar por tiempos. Sí. Vale. Porque yo me lo llevaba ahí. Es un poco mi campo, entonces me lo llevo a... ¿Me toca con niños con diversidad? No, con la diversidad funcional. O sea, la idea de separar por espacios y de separar y no separar por tiempos es, digamos, el dar la oportunidad de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Lo cual no quiere decir en primaria, por ejemplo, ahí sí que hay ciertas cosas que corrigen esa historia. Es decir, si la niña tiene mucho interés por saltar a los árboles, es verdad que va a estar saltando a los árboles todo el tiempo que quiera, pero probablemente normalmente lo que se dice es, depende de las escuelas, ¿no? Pero te voy a decir, las que son más rígidas, dicen, cada día tienes que pasar al menos por 3 espacios, por ejemplo. Puedes pasar cuando quieras y puedes estar el rato que quieras. Puedes estudiar matemáticas un rato no sé qué. O cada semana al menos haber hecho una cosa en tal sitio. Eso es un huerto, Eso es un buen trabajo. que yo me digo que así. Efectivamente. Que fue un colegio así. Sí. Más o menos. Pero porque tenías la norma entonces. Es que la escuela activa no pone norma al principio. O sea, segmenta el tiempo, pero no pone normas de usar una vez cada tanto el espacio. No, yo
decía un trabajo a la semana y hacía lo que quería, cuando quería. Eso sí, a la semana tienes que presionar. Sí, ¿no? Y está el compromiso y el compromiso con lo que estás haciendo y ciertamente la responsabilidad sobre lo que estás haciendo ahí, o los métodos. No se me ocurre ahora cómo juntarlo con la diversidad funcional. O sea, sobre todo porque cuando he empezado a pensar tu pregunta, estaba pensando más en la otra cuestión de los espacios que me parece súper importante, que no es tanto los espacios dentro de la escuela y de la educación como los espacios físicos, la noción de espacio respecto a las instituciones. Es decir, otra de las locuras que hago yo, que es esta, que es la muestra de cine Lavapiés. Llevamos 12 años haciendo un festival de cine cada año, ponemos una semana, ponemos un montón de pelis, y tenemos a gala rechazar todo tipo de subvención, patrocinio y tal. O sea, no queremos dinero, no queremos nada de dinero, ¿no? Entonces, alguna vez he llegado al ayuntamiento y dice, ¿qué os puedo dar? ¿Queréis 2.000 euros? No, quiero espacio. O sea, creo que lo que necesita la ciudadanía es espacio. O sea, solares, plazas, las casas estas que están todas vacías. Es decir, la lucha del espacio es una lucha por la autogestión, no solo porque todos los proyectos que yo he conocido en Madrid, los que han fracasado, que son casi todos, y los que no, el tema fundamental era el espacio. O sea, si tenías la suerte de eso, de tener un local ocupado, pues menos gastos, el proyecto funcionaba. Si el local te lo quitaban, adiós, se cayó el proyecto. Cesión de espacios por todas partes. Pero la verdad es que no soy capaz de, también es que estoy un poco pesado, pero no soy capaz de juntártelo con la universidad funcional. El planteamiento es la educación inclusiva, ¿no? El que no nos segmentemos y creo que con modelos así más alternativos, creo que, o sea, al final somos diversidad, da igual en qué sentido nos miremos en cómo, y entonces una educación en la que nos vamos segmentando no creo que sea lo adecuado, ¿no? Entonces, por ahí, cuando lo estás comentando, es por donde yo empezaba ahí a decir esto, cómo podría hacerse, dar ese paso más, ¿no? A ver, que es un cambio que posiblemente no veamos ninguna, ¿no? Cuando estamos haciendo el currículum de lo que es ahora una escuela activa con el modelo americano, bilingüe, desde que nos fuimos, uno de los apartados que estos te decían que rellenaras era justamente la atención a la diversidad, ¿no? La diversidad. Y le dimos alguna vuelta, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que este tipo de modelos probablemente, tampoco tenemos muy poca experiencia con eso, ¿no? Pero funcionaran muy bien en el caso de superdotaciones, alta capacidad, estos tipos de historias. Me parece que son modelos que anchas Castilla, a lo que quieras, investigas y tal, sin la presión del currículo, de la adaptación curricular. Pero yo creo que llegamos a la conclusión de que una diversidad funcional fuerte no seríamos capaces de asumirla fácilmente, lo cual que fue un momento doloroso, ¿no? Porque, no sé hasta qué punto, por ejemplo, hay madres que dicen que los casos de autismo leve o los casos de Asperger, bueno, todo este tipo de síndromes, que es otra cosa muy dolorosa también, paradójicamente les viene mucho mejor la escuela tradicional porque necesitan pautas de tiempo. Porque justamente el enfrentarse a sí mismo, que es lo que se supone, es decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Digamos que genera o que activa ciertos procesos neuronales que yo no sé, y que al niño o a la niña que tiene ciertas diagnosticadas, les viene mejor a las 9 matemáticas, a las 10 lenguaje, lo cual no sé. Pero yo creo que nos quedamos un poco ahí. O sea, me parecía fácil casos de, pensando un poco de movilidad, sin problemas, cegueras, sorderas, tal, yo eso no veía ningún problema, pero sí es cierto que en ciertos aspectos a mí me parece muy complicado gestionarlo. Sí, porque al final es sensorial, la diversidad o física, pues sí que se puede hacer el avance, pero hay otros que no es que es lo complicado, ¿no? Cómo se puede gestionar eso, ¿no? Y creo que al final nos dejamos ahí una parcela muy grande, pero que no sé qué método podría haber ni cómo se podría hacer, ojalá lo supiese, ¿no? Pero que no sé, me resulta que al final siempre se queda ahí, ¿no? Pero es cosa.
que es complicado quizá, pero... Es complicado. Porque, no, o sea, porque yo no me creo que el solta caballo rey de la tradicional les venga bien. O sea, puede que les tranquilice, puede que tal, pero tampoco veo yo que sea una solución. No lo sé. Yo solamente decir que me interesa mucho el tema del espacio. De hecho, yo entendí con ello cuando entendí que los adolescentes salen por la noche porque no tienen que competir con el espacio, ¿no? Si sales por la tarde, tienes que competir con sus viejos, con tus niños, y con la señora del carrito, y si salgo por la noche, la calle es mía, ¿no? Entonces, es verdad que al final competimos por el espacio, pero a lo mejor es una cosa muy primitiva, ¿no? Siempre hemos luchado por el espacio. Los israelitas llevan luchando por el espacio un montón de tiempo. No sé, ¿cómo son humanos muy...? Ya, y el gustazo que te da después de una mar y cruzar la Gran Vía. Eso está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir.